El día de hoy vamos a aprender todos los selectores que existen en CSS y cómo utilizarlos. Y te puedo asegurar que hay más selectores de los que creías. Recuerda que este curso está patrocinado por Hostinger y que puedes obtener todos los archivos gratis en cursoscss.com, donde al final vas a recibir un certificado cuando acabemos el curso. Y bueno, empezamos. Recuerda suscribirte para no perderte ningún capítulo de este curso de CSS. ¡Empezamos! Y ahora pasaremos a conocer todos los selectores de CSS. Y para eso he creado una nueva carpeta que se llama selectores. Aquí tengo un archivo index.html con la estructura básica de un documento HTML, además de tener todo este HTML. Te recomiendo que lo copies para comenzar a aprender los selectores de CSS y no perder tiempo escribiendo código HTML. Voy a proceder a crear un archivo estilos.css y pasaré a enlazarlo a mi archivo HTML. Recuerda, es con la etiqueta link y vamos a referenciar a estilos.css. Ahora ya estamos referenciando a este archivo de estilos. Y empecemos. ¿Qué es un selector y para qué sirve? Los selectores es la primera parte de una regla CSS. Definen qué elementos del HTML serán modificados. Todos los elementos del HTML que coincidan con el selector que declaremos se verán afectados por los estilos de dicho selector. Recuerda que el selector solamente es el principio de una regla CSS que conlleva selector, apertura de llaves, propiedades y valores. Y si el selector no encuentra ninguna coincidencia en el HTML, entonces ningún elemento se verá modificado. Y empecemos con el selector de tipo. Pero antes te voy a comentar algo. Hay comentarios en CSS. Los comentarios nos sirven para documentar nuestro código y no aplican ningún cambio al HTML. Y la manera de comentar en CSS es con una diagonal, asterisco, otro asterisco y diagonal. Todo lo que está dentro de este asterisco y diagonal hasta este asterisco y diagonal está comentado. Por ejemplo, puedo poner un H1 y aunque tenga la estructura de selector y darle un color rojo, esto nos aplicará porque está comentado. Pero si yo quitara la diagonal y el asterisco, ahora sí se aplica. Y tampoco, porque no tenemos un H1, pero sí un H2. ¿Lo observas? Aunque si comento esto, no funciona. Vamos a ver el código HTML para empezar a trabajar con los selectores. Ahora que ya lo viste, vamos a comenzar con el primer selector, que es el selector de tipo. El selector de tipo, o también conocido como selector de nombre o selector de etiqueta, es conocido así porque selecciona una etiqueta directamente del HTML mediante el nombre de la etiqueta que queremos modificar. En otras palabras, el selector es el nombre de la etiqueta tal cual, sin ninguna modificación. Por ejemplo, si yo quiero modificar a todos los H2 de mi documento, simplemente voy a escribir H2, porque ese es el nombre de la etiqueta. Y voy a ponerle, por ejemplo, un color crimson. Y lo cambia. Si le pongo un font size de 40 píxeles, lo cambia. Pero como te comenté, un selector buscará todas las coincidencias de el mismo. Es decir, si tengo otro H2, entonces este H2 de igual manera se verá modificado y todos los H2 que estén en dicho documento. Este es el selector de tipo. Normalmente no se usa tanto y no se recomienda usarlo, y ya veremos por qué en clases posteriores, aunque yo solamente lo uso para modificar a body y decirle que todos los elementos del documento, debido a que body es el padre de todas las etiquetas que se verán en el HTML, yo me beneficio de eso para darles una fuente que en este caso puede ser Arial. ¿Y lo observas?
cambia el tipo de fuente o el tipo de letra. Ese es un uso de un selector de tipo. O por ejemplo, puedo modificar el color de todas las listas o de todos los elementos LI. Recuerda que el selector de tipo selecciona directamente por el nombre de etiqueta. En este caso, quiero modificar a todos los LI y darle un color Slate Blue y un font size de 20 píxeles para que sea más grande. Lo observas de esta manera. Es el selector más fácil y ya veremos las desventajas cuando entremos al tema de la especificidad. Y después de este hay otro selector, que es el selector de clase. El selector de clase es el más usado e incluso hay metodologías para escribir clases de una mejor manera. Así que será el que más ocupemos en el curso. El selector de clase selecciona a elementos por el nombre dentro del atributo class. Es decir, todos los elementos que tengan un atributo class pueden ser seleccionados, pero en base al nombre que tengan dentro. Un elemento puede tener más de una clase. Por ejemplo, puedo darle a Spider-Man 2, que es este LI, una clase Bolt o una clase que se llame Negrita. Pero ¿cómo hacemos para seleccionar a estos elementos? Bueno, muy fácil. Vamos a poner un punto antes que nada y después el nombre de la clase. Por ejemplo, yo quiero seleccionar a todos los elementos que tengan la clase películas. En este caso, solamente es este elemento. Voy a copiar el nombre de la clase, después voy a poner un punto, voy a pegar ese nombre, abro y cierro llaves y voy a darle un color que sea crimson. Y si guardo, solamente se modifica Spider-Man, porque solamente Spider-Man coincide con el nombre de esa clase. Pero si yo creara, por ejemplo, un párrafo con la clase películas y le dijera soy Spider-Man y guardo, lo observas, aplica el color crimson. Es el beneficio de las clases, que no tiene que ser el mismo nombre de la etiqueta, sino que las clases en sí dan semántica o dan sentido al nombre de cada clase. Esto es un beneficio. O por ejemplo, ahora puedo decirle que el elemento con la clase series tenga un font size de 40 píxeles. Y lo observas, lo hace más grande. Estamos pensando o estamos creando, por así decirlo, una página de streaming donde tenemos películas y series y tenemos que personalizar cada sección en base a si son películas o si son series. Por ejemplo, a este LI que le puse otra clase, puedo decirle que es una película, pero que es de las favoritas, porque es Spider-Man 2. Entonces puedo pasar y decirle que las favoritas van a tener un font weight o un peso de fuente que sea bold, es decir, un poco más remarcado. No te preocupes, veremos más acerca de esto en próximos capítulos. Ahora solamente estamos aprendiendo a usar selectores. Si yo guardo, se remarca un poco más. Bueno, puedo darle un color que sea Royal Blue. Y ahora ya cambió un poco más, pero mejor le daré un color Rebecca Purple. Y ahora sí se ve más remarcado junto con un font size de 25 píxeles para que se vea que es de las favoritas. Este es el beneficio de usar clases que podemos ir personalizando y darle semántica a nuestro código. Ahora pasemos a otro selector, que es el selector de ID. El selector de ID selecciona elementos por el nombre que está dentro del atributo ID. Para seleccionar a un elemento por su ID, debes poner un hash o una almohadilla antes de ese nombre y posteriormente el nombre que va dentro del ID. Los ID, como ya viste en HTML, no se deben repetir, son identificadores únicos de cada elemento, por lo cual no se verán repetidos, solamente se usarán para modificar a un solo elemento. Y si no se usan de la manera adecuada, puedes tener problemas, que veremos en los capítulos de especificidad. Y realmente no aconsejo mucho su uso, pero te lo voy a mostrar para que sepas que existen. Por ejemplo, aquí tengo dos ID, el de Spider-Man No Way Home y el ID de temporada 3. Recuerda que ambos deben ser únicos. Por ejemplo, yo puedo quitar el font size de favoritas para que no sobresalga tanto y ahora voy a trabajar en el elemento LI, que tiene un ID que se llama Spider-Man No Way Home. Bueno, lo que voy a hacer
es primero poner una almohadilla o un hash para indicar que estoy modificando a un ID. Voy a pegar el nombre del ID y voy a darle, por ejemplo, un font size de 25 píxeles. Lo observas, es este elemento. Voy a darle un color que sea tomato y un text decoration underline, porque para mí esta película es importante o aún no se estrena. Y después, por ejemplo, voy a modificar a la temporada 3 de The Office, que tiene un ID llamado temporada 3. Voy a darle un color que sea sea green y un font size de 10 píxeles. Y ahora se ve modificada a un tamaño muy pero muy pequeño, mejor 14 píxeles. Y estos son los selectores de ID. Si quieres darle otro uso, por ejemplo, a las clases, puedo crear una clase que se llame espaciado y darle un letter spacing de 10 píxeles. El letter spacing indicará un espacio entre cada letra del elemento. ¿De cuánto? Bueno, de 10 píxeles. Si yo paso, por ejemplo, a película y le doy la clase espaciado, automáticamente lo aplicará. Y si yo paso a películas y le doy igual la clase espaciado, de igual manera lo aplicará. Este es el beneficio de usar clases y es lo que más te recomiendo. Ahora veamos otro selector, que es el selector universal. El selector universal permite seleccionar a todos los elementos en el documento HTML y lo voy a poner al principio por un problema que ocurrirá si lo pongo debajo. Y ese problema lo veremos en la clase de cascada y especificidad. En principio, el selector universal tiene una especificidad de 0, es decir, no cuenta tanto, lo cual se convierte en un problema. Pero lo veremos en la siguiente clase de cascada y especificidad. Por eso no te preocupes, no te quiero abrumar con eso. El selector universal, como acabas de ver, se indica con un asterisco. El asterisco indica que estamos seleccionando a todos los elementos. Por ejemplo, si yo a todos los elementos les doy un background color, que sea, por ejemplo, teal, ¿lo observas? Lo aplica a todo, incluso al body. Pero si yo al body le pusiera un background color, que sea blanco, ahora no lo aplica al body. ¿Lo observas? Pero a todo lo demás sí. Bueno, el selector universal selecciona a todos los elementos. Por ejemplo, si le doy un text decoration, que sea otra vez underline, ahora lo aplica a todo. O por ejemplo, un espaciado de letra de 10 píxeles y lo aplica exactamente a todo. Pero veremos más acerca del selector universal después. Y por eso lo voy a comentar. Y te voy a comentar algo, y es que el selector universal muchas veces viene implícito. Por ejemplo, al momento de yo seleccionar a películas, hay un selector universal implícito, porque selecciono a todas las coincidencias que tenga la clase películas. Si yo pongo el selector universal antes, ¿lo observas? No pasa nada. Si lo quito, tampoco, porque viene por defecto. En cada selector viene un selector universal por defecto. Por ejemplo, aquí en espaciado, si yo lo pongo, realmente no cambia nada. Y si lo quito tampoco, porque viene implícito. Y hago una pequeña pausa para comentarte que Hostinger este mes tiene una gran promoción. Solamente debes de ir a hostinger.com/AlexG para obtener un super descuento si quieres tener tu sitio web en internet. Vamos a esperar unos segundos y me da una gran promoción. Por ejemplo, voy a bajar y voy a tomar el plan Premium, que nos da dominio gratis, certificado SSL de por vida, hasta 100 sitios web y más. Y todo esto por 4 años con un precio de 2,400 pesos, equivalente a $120. Pero, si yo bajo y agrego el código AlexG y doy Enter, me dará un super descuento de $10 extra. Es decir, $110 por 4 años con Hostinger en un plan premium. Ahora sí, seguimos con el video. Y ahora es turno de hablar de los selectores combinadores. Y para eso he creado una carpeta dentro de la carpeta donde estamos trabajando que se llama combinadores. Tengo un archivo index.html dentro de esa carpeta y un archivo estilos.css que está vacío. En el archivo index.html he enlazado los estilos
Y además he creado todo este HTML, exactamente este. Mientras lo voy a comentar. Vamos a trabajar después con él, pero por el momento solamente con este HTML. Así que te recomiendo copiarlo o ya tendrás el HTML en la plataforma del curso, que se llama cursocss.com. Te recuerdo que en cursocss.com vas a poder encontrar las clases con el archivo de descarga de todo lo que haremos en este curso. Y ahora sí, vamos a empezar con los selectores combinadores. Los selectores combinadores se llaman así porque combinan más de un selector básico que ya hemos visto. Permiten ser más específicos sobre qué elementos queremos seleccionar. Es decir, vamos a ocupar más de un selector en estos selectores. Voy a empezar con el selector que se llama combinador de descendientes. Este combinador es representado por un espacio en blanco. Combina dos selectores donde el primer selector debe de ser el ancestro del segundo selector. En pocas palabras, el segundo elemento debe estar dentro del primer elemento o del primer selector. Por ejemplo, este LI está dentro de este UL, por lo cual el UL es su padre directo y también su ancestro. O body es el ancestro de este LI, porque está dentro de body. Eso es lo que es la descendencia. Este elemento está dentro de este UL y de este UL también, y también del body. Pero este LI es hermano de este UL y de este LI. Y a su vez, este UL es el padre directo de este LI, de este UL y de este LI y también de este, pero ya no de este LI. El padre directo de este LI es este UL. Esto es la descendencia y conociéndolo vamos a pasar a seleccionar a todas las listas, es decir, a todas las LI que tienen la clase lista que estén dentro de un UL. Y si te das cuenta, el UL tiene la clase listas. Ambos UL tienen esa clase. Entonces, yo voy a seleccionar a todos los elementos con la clase lista, que son los LI, que estén dentro de un UL. Y recuerda que esto se representa con un espacio. Dejando un espacio, estamos indicando que esto es un combinador de descendientes. De hecho, si paso el mouse, aquí me dice que cualquier elemento con la clase lista que esté dentro de un UL. Si yo pongo, por ejemplo, aquí abajo un LI con la clase lista que diga no estoy dentro de un UL, aquí lo podemos observar. Y si ahora a este selector yo le diera un text decoration underline, lo aplica a todos los elementos lista que estén dentro de un UL, los cuales son estos 3 y estos 5. Pero a este no, porque no está dentro de un UL. O hay que ser más específicos, a todos los elementos con la clase listas que sean descendientes de la clase listas. Es exactamente lo mismo. ¿Lo observas? De esta manera, si este LI estuviera dentro de un UL, tampoco pasaría hasta que tenga la clase listas. Y ahora sí pasa. ¿Lo observas? Y si te das cuenta, también selecciona a estos dos LI. Aunque este UL no es su padre directo, sí es su ancestro. Y recuerda que el combinador de descendientes selecciona a todos los descendientes del primer selector que coincidan con el segundo selector. Y probemos con otro ejemplo. Cambiemos el tipo de lista de todos los elementos con la clase lista que estén dentro de un UL con la clase todo. Y si te das cuenta, solamente el UL con la clase todo es este elemento. Entonces voy a decirle que todos los elementos con la clase lista que estén dentro de todo sean seleccionados. Recuerda, esto se indica con un espacio en blanco. Es decir, todos los elementos con la clase lista que estén dentro de todo se verán modificados. Y quiero darle un list style o un estilo de lista que sea en decimal.
y lo observas, estos elementos ahora se ven modificados. Y hagamos otro ejemplo. Quiero quitar el formato de lista a todos los elementos que estén dentro de la lista con la clase días. Y son estos elementos. Entonces, voy a decirle que todos los elementos con la clase lista que estén dentro del contenedor con la clase días, y para esto voy a poner un espacio, tengan un list style que sea none, para que se quite el estilo de lista. Y lo observas, lo aplica para estos elementos. Incluso si pongo un background color, yellow, se puede apreciar que solamente se aplica a estos. Voy a borrar el background color y es hora de pasar al combinador de hijos directos. Este combinador es muy similar al anterior, pero es representado por un signo de mayor que. De igual manera, combina dos selectores, donde el primer selector debe ser padre directo o contenedor directo del segundo selector. Es decir, a diferencia del combinador de descendientes que también seleccionaba a estas listas, cuando seleccionábamos a todos los elementos con la clase lista que estuvieran dentro de este UL, ahora con el combinador de hijos directos será diferente. Solamente seleccionará a los hijos directos y los hijos directos de este UL es este LI, el UL tal cual, pero no los elementos que están dentro del LI, porque ya serían hijos directos de este UL. También sería hijo directo este elemento y este elemento. Y pongámoslo a prueba. Como te dije, se llama combinador de hijos directos. Este combinador es representado por un signo de mayor que, como te comenté. Y pongámoslo en práctica. Vamos a darle un list style diferente a todos los elementos con la clase lista que sean hijos directos de listas. Hijos directos. Esto lo haremos seleccionando al contenedor listas, poner un signo de mayor que, indicando que es un combinador de hijos directos y el elemento que queremos seleccionar. En este caso, lista. Y si yo le pongo un list style, upper roman, que esto lo pondrá en números romanos, ¿lo observas? Modifica a todos los LI que estén dentro de un contenedor con la clase listas, que son estos tres elementos y estos tres también. A estos dos los omite, porque no son hijos directos. ¿Lo observas? No los cambia. Incluso si yo le pusiera un background color yellow, que es amarillo, a estos dos no los selecciona, porque no son hijos directos. Otro ejemplo sería si solamente quiero modificar a los hijos directos de este contenedor, que tiene la clase días. Bueno, voy a poner el contenedor con la clase días, el signo de mayor que, y que quiero seleccionar. Bueno, a todos los elementos con la clase lista. Quiero darles, por ejemplo, un color orange red, un font weight o un peso de fuente en negritas y un font size de 20 píxeles para que sea un poco más grande. Por defecto, los párrafos o las listas son 16 píxeles y lo observas, acaba de cambiar. Como lo puedes ver, los selectores combinadores nos permiten ser mucho más específicos, pero no te recomiendo usar mucho estos selectores, ya que agrega demasiada especificidad y puede ser un problema a futuro. Y esto lo veremos en siguientes capítulos. Pero los selectores combinadores que sí te recomiendo son los siguientes, que es el combinador de hermano adyacente. ¿Y esto por qué? Bueno, porque nos pueden ayudar a crear animaciones con CSS. Este combinador es representado por un signo de suma. Combina dos selectores donde el segundo elemento o el segundo selector debe ser un hermano adyacente del primer elemento. Es decir, debe ser el siguiente hermano del primer selector y solamente selecciona a ese siguiente hermano. Por ejemplo, si esta lista tuviera otra clase que se llamara primera y yo quisiera seleccionar a su hermano adyacente, sería este UL. Este es su hermano adyacente. Este ya no, solamente este, es decir, el hermano que le sigue a ese elemento. Pero por ejemplo, si yo borrara esto y este UL estuviera fuera del contenedor, ya no sería su hermano, porque ya no comparten el mismo padre. Entonces, lo que voy a hacer es básicamente eso. Por ejemplo, voy a quitar esta parte del background
y voy a empezar con el combinador de hermano adyacente. Yo quiero darle un background de color yellow al hermano adyacente del subtítulo. Y para eso voy a comentar esto y voy a descomentar esto. Simplemente es un artículo que tiene un H2 y párrafos con la clase párrafo y con un texto de relleno. Si yo quisiera seleccionar a este párrafo, debo usar el selector de hermano adyacente. Y primero debo poner el hermano, que servirá como referencia, que en este caso será subtítulo. Y quiero seleccionar a su hermano adyacente. Y para esto puedo poner el selector universal y darle un background color yellow. Esto seleccionará a cualquiera que sea su hermano adyacente y le dará un background color yellow. O de igual manera, puedo poner que quiero seleccionar al hermano adyacente de subtítulo siempre y cuando tenga la clase párrafo. Y aparentemente no hay ningún cambio. Pero si yo pusiera aquí, por ejemplo, un párrafo que diga hola mundo, pero al no tener la clase párrafo, esto no pasa, porque su hermano adyacente no tiene la clase párrafo, es solamente un simple párrafo. Entonces, en ese caso, puedes poner el selector universal, y si funciona. Este sería un caso donde puedes usar el selector de hermano adyacente, aunque solamente selecciona al siguiente elemento, aunque los demás igual tengan la clase párrafo. El hermano adyacente únicamente es el siguiente, no los demás, solamente el siguiente. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, yo puedo ponerle a este elemento un display none. El display none desaparece al elemento en CSS. ¿Lo observas? Lo acabo de desaparecer. Incluso a los párrafos puedo darles un background color que sea red. Y el otro tiene un background color yellow. Si yo le quitara el display none, ¿lo observas? Es yellow. Bueno, como te comenté, esto se puede hacer para animaciones. Yo puedo usar algo que se llama una pseudoclase. Y una pseudoclase no es más que un comportamiento en el navegador. Por ejemplo, cada que yo pase el mouse sobre subtítulo, quiero darle un background color que sea steel blue. Y si yo paso el mouse, ¿lo observas? Se lo da. Es como una reacción a un evento. Y en base a esto, ahora, cada que subtítulo esté en la pseudoclase hover, yo quiero que su hermano adyacente con la clase párrafo tenga un display block. Y si paso el mouse, ¿lo observas? Se muestra. O puedo hacerlo dándole una opacidad de 0 y aquí darle una opacidad de 1 y ocupar una transición de 1 segundo. Y esto hará una animación. Si yo paso el mouse, ¿lo observas? Este es un beneficio de usar este tipo de selectores. O por ejemplo, puedo darle un height de 0 y un overflow que esconda todo lo que salga y ahora desaparece. Después veremos overflow y aquí puedo darle un height de 50 píxeles. Y ahora si yo paso el mouse, se vería de esta manera. Este es el beneficio de usar este tipo de selectores. Voy a quitar esto y esto también. Y esto lo voy a comentar. Ahora el que sigue es el combinador de hermanos generales. Este combinador es representado por un signo de virguilla que si yo busco virguilla en Google, es este signo. Y ese signo combina dos selectores donde el segundo selector debe ser un hermano siguiente al primer selector. Es muy similar al selector de hermano adyacente, pero este seleccionará a los hermanos siguientes del punto de referencia que cumplan con la regla del selector. Por ejemplo, yo quiero seleccionar a todos los hermanos siguientes de subtítulo con la clase párrafo y esto lo haré poniendo la virguilla y voy a darles un background color que sea tomato y no pasa porque escribí mal subtítulo, lo puse de esta manera. Y ahora sí, selecciona a los tres siguientes que cumplan con la condición. ¿Y cuál es la condición? Bueno, que sean hermanos y que sean siguientes a este H2. Si yo pusiera un párrafo antes del H2, esto no cumple la condición. ¿Lo observas? No pone este elemento con un background color tomato. Y si pusiera un párrafo que no tenga la clase párrafo, tampoco la cumple y tampoco lo pone, pero los demás sí.
Este es el selector de hermanos generales, que como observas, selecciona a todos los hermanos siguientes que cumplan con la regla del selector, y esto igual se puede ocupar para crear animaciones. Si quieres saber más sobre cómo crear animaciones con este tipo de selectores, tengo muchos ejemplos en mi canal de YouTube, creando menús de navegación solamente con CSS. Es hora de comenzar con el último tema de selectores, y para eso he creado una carpeta llamada atributo dentro de la carpeta donde hemos estado trabajando. En esta carpeta tengo un archivo index.html y un archivo estilos.css. Ya he enlazado los estilos CSS a este documento. Te voy a invitar a copiar este HTML, que es con el que vamos a trabajar en esta sesión. Es hora de comenzar con los selectores de atributo. En CSS podemos seleccionar elementos por medio de sus atributos. Si recuerdas, tenemos atributos como clase, como ID, href, srs, entre otros. Hay un sinfín de atributos. Y en CSS podemos seleccionar a elementos por medio de atributos. A esto se le conoce como selector de atributo. ¿Cómo se hará esto? Bueno, se hará poniendo el nombre del atributo entre corchetes. Por ejemplo, quiero seleccionar a todos los elementos que tengan una clase y quiero darles un background color yellow. Si yo guardo, puedo ver que solamente dos elementos tienen la clase, este elemento y este elemento. Esto es un selector de atributo, debido a que selecciono a todos los elementos que tengan una clase, o puedo seleccionar a todos los elementos que tengan un atributo type, y estos son los input. Esto es el selector de atributo. Nos permite seleccionar a todos los elementos por medio de atributos y se hace por medio de corchetes. Por ejemplo, voy a seleccionar a todos los elementos que tengan un value, que son todos los inputs, y voy a darles un display block para que se pongan uno al lado del otro. No te preocupes si no sabes nada de esto. Poco a poco iremos abarcando estos temas. Voy a darle un width que es un ancho de 90% y un margin top de unos 20 píxeles. Y ya va tomando estilo este formulario. Ahora, nosotros podemos seleccionar exactamente así, o de igual manera, podemos seleccionar poniendo el nombre del atributo, por ejemplo, type, y poner el valor del atributo. Por ejemplo, quiero seleccionar a todos los elementos que sean de tipo texto y voy a darle un background color yellow. Y solamente selecciona a este elemento que es el único elemento de tipo texto, o puede ser de tipo email, de tipo password o de tipo submit. Este es el poder del selector de atributo, pero hay todavía más, porque podemos usar caracteres especiales para filtrar mucho más nuestros selectores. Esto es un superpoder en CSS. Por ejemplo, si paso al HTML, voy a ver que dentro del value se repite mucho el valor curso CSS. Entonces, yo quiero seleccionar a cualquier elemento que en el atributo value tenga la palabra curso css.com. Si yo guardo, no selecciona a ninguno, porque para que esto pase, debe estar escrito tal cual. Es decir, debo borrar todo esto y debe estar así, curso css.com. Pero si yo solamente quiero que esté curso css.com en el value, pero que no esté tal cual, porque quizá por alguna razón no lo sé, entonces voy a poner antes del igual un filtro. Esto lo haré con la virguilla. De esta manera, si yo guardo, ahora se seleccionan estos dos elementos. ¿Por qué no se selecciona este elemento que de igual manera tiene curso css.com? Bueno, porque al usar la virguilla estoy filtrando para encontrar cualquier elemento que tenga el valor curso css.com tal cual. Es decir, lo va a encontrar en todo este value, pero no importa que esté separado por espacios, mientras esté solo o no esté alterado. Al yo poner enviar a curso css.com,
lo estoy alterando para usar el filtro con la virguilla. Si yo pusiera un espacio, ahora sí estaría tal cual. ¿Lo observas? Esto se debe hacer si quieres usar la virguilla. Si se altera, no lo va a seleccionar, pero si está con espacios o solamente es único, sí lo toma. Después tenemos el signo de acento circunflejo. Es este signo. Lo que nos permite hacer este signo es seleccionar el elemento que contenga como prefijo este valor. Es decir, debe de ir al principio. Si yo guardo, ningún elemento tiene este valor al principio. Si yo se lo pusiera, por ejemplo, aquí al principio, ahora sí lo tiene este elemento. Voy a borrar esto y si observas tenemos un value que dice aquí al principio 3 veces, pero en el password lo tiene sin acento al final. Si yo quisiera seleccionar a todos los elementos con un value que empiece con la palabra aquí, y si yo guardo, solamente selecciona a estos dos, porque este no tiene un acento al final. Si yo lo pusiera, ahora serían estos tres. ¿Lo observas? Después sigue el signo de dólar, que es lo contrario. En vez de ser el sufijo, ahora es el prefijo. Es decir, todos los elementos que terminen con esta coincidencia van a ser seleccionados. Si yo guardo, ninguno termina con aquí, pero si yo a este input le pusiera aquí, ahora sí termina con la coincidencia aquí. O por ejemplo, voy a seleccionar a todos los elementos que terminen con curso css.com. Y lo observas es este elemento y este elemento. No importa que esté alterado, simplemente debe terminar con curso css.com tal cual. Y por último, el asterisco, que es muy similar al selector universal y básicamente se comporta igual. No importa dónde se encuentre esta palabra, esté alterada o no, con que se encuentre tal cual dentro de este atributo, será seleccionado. Si yo guardo, ahora selecciona a estos dos elementos y a este elemento. No importa que aquí esté alterado por esto, simplemente con que se encuentre en cualquier parte de value, lo va a tomar. Y estos son los selectores de atributo. Y aún faltan dos tipos de selectores, los pseudoelementos y las pseudoclases. Pero eso son temas más avanzados y no quiero confundirte con eso tan rápido. Primero quiero que aprendas cosas más esenciales antes de pasar a los pseudoelementos y pseudoclases. Por lo mientras, ya hemos terminado de conocer todos los selectores de CSS que no son pseudoelementos ni pseudoclases.